Heréndira Hernández Cárdenas, productora audiovisual independiente. Estudia la maestría en cine documental de la Facultad de Artes de la UNAM. En su labor de producción, los proyectos han sido acreedores de FOPROCINE, FOCINE, ECAMC, EGGM. Su ópera prima como productora, Marino y los Auténticos, participó en el WIB del Vancouver Latin America Film Festival 2021 y se estrenó en Docs MX 2024. Su segundo largometraje como productora, Ser Mushe, fue grabado en Juchitán, Oaxaca, gracias al estímulo a la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes, ECAMP. Trabaja en su ópera prima como directora Cardenal, una exploración sobre la pérdida por desplazamiento territorial y la reconstrucción del espacio-lugar en Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca. Y como se lo habíamos anticipado, tenemos aquí en el estudio a Heréndira Hernández Cárdenas. ¿Cómo estás, Heréndira? Bienvenida. Hola, Marco. Qué gusto. No, gracias a ustedes por el espacio para difundir los proyectos. Bueno, felicitarte primero por lo que recientemente ocurrió, el estreno de Marino y los Auténticos en este Festival Internacional de Cine Documental allá en la Ciudad de México. ¿Cómo te fue? ¿Qué impresión tuviste al final? ¿Qué sabor de boca? Pues estuvimos muy contentos, sobre todo porque al final sí pudieron viajar 3 de los personajes principales de Marino y los Auténticos, ¿no? 3 de los de los 6, que son ellos los 6 músicos que participan en Marino y los Auténticos. Entonces, también muy felices de haber tenido la oportunidad de estrenar con uno de los 2 festivales más importantes de cine documental pues, de nuestro país, que es el Festival de Documentales de la Ciudad de México, el Docs MX. Y también ahora en noviembre, otro festival muy grande de documentales, el Festival Zanate en Colima. También Marino y los Auténticos está ahí dentro de la selección oficial. Oye, ¿cómo surgió la idea de hacer un retrato de estos músicos excepcionales de allá de la comunidad de Collantes, una comunidad afromexicana? Sí, bueno, participan de las comunidades del Chivo, de Collantes, de La Boquilla, ¿no? Que son también municipios al lado o agencias de Pinotepa Nacional. Exacto. De Pinotepa Nacional, ¿no? Todos. Bueno, la idea surgió primero del director Juan Cristóbal Jasso. Él mucho tiempo estuvo participando en radios comunitarias en Jicaltepec. Y ahí se dio la oportunidad de que conociera a estos músicos, a Marino y don Zenón, don Chencho, don Rolando, don Urbano. A través del trabajo en una radio comunitaria. Exacto. Mira, entonces, él también tenía como mucha inquietud todo el tiempo sobre la música, ¿no? Y el sonido directo. Entonces, de hecho, nos conocimos porque él hizo el sonido directo en el primer cortometraje que nos tocó participar a ambos, ¿no? Y de ahí le nació, ya tenía esa inquietud y me la compartió, ¿no? Así de, oye, ¿por qué no hacemos ahora un documental de estos músicos? Porque, ¿tú los habías escuchado antes? No, yo los había escuchado hasta que él me platicó de ellos y me envió como algunos fragmentos y me platicó también, pues, cómo era la vida de ellos, ¿no? En sus comunidades y sobre todo de la relevancia de compartir estos otros estilos musicales que se desprenden de los instrumentos heredados de la afrodescendencia, pero que ellos hacen justo composiciones que rondan entre el bolero, el corrido y la cumbia, ¿no? Y que eso no quita que también sean excelentes músicos y los pioneros de las danzas de los diablos de Collantes, ¿no? Por ejemplo. Bien. Bueno, después de la presentación o el estreno de este documental tuyo, tú ahí vas como productora, ¿no? Jasso es el director. El director. Sí, exacto. ¿Hacia dónde va la película? ¿Cuál será el recorrido que habrá? ¿Irán a otros foros, otros festivales? Sí, en puerta tenemos para noviembre el festival, de Zanate en Colima. También tenemos Cínica, que es un festival enfocado también sobre todo a producciones que tienen que ver con la música. Ese es en Ciudad de México.
está por confirmarse nuestra participación, bueno, de la película más que nada, en el Festival de Libre Cinema en Mérida, Yucatán. Y pues lo que buscamos es primero sí darle salida a través de los diferentes festivales nacionales, pero también a la vez de muestras y de diferentes foros, ¿no? Como son exhibición comunitaria o también algo que tenemos como meta, ¿no? Con este documental, pues porque los proyectos audiovisuales documentales no terminan con el hecho de que estrenes, ¿no? Y exhibas, sino que también pueda funcionar justo en cuestiones académicas, sociales, ¿no? Ordinarias, de conocer, ¿no? Otros lados de nuestra cultura afrodescendiente en México y sobre todo en Oaxaca, porque no, a pesar de que se pueda hablar de eventos donde se quiere o que se ha reconocido recientemente, ¿no? El año pasado, a los pueblos afrodescendientes, sentimos nosotros como equipo que aún tenemos una gran deuda con la cultura, ¿no? Entonces, que es necesario justo que se hagan este tipo de materiales y que se vean. Oye, ¿y cuándo estará la película, el documental al alcance de la gente? Que seguramente quienes nos están viendo dirán, bueno, yo quiero, ¿cuándo podremos verla? Pues esperemos que en el máximo durante el primer semestre del año que viene, Dios. Es un poco complejo. Creo que esto que voy a decir también tiene que ver justo como con la industria, ¿no? Del cine, no solamente de nivel nacional, ¿no? Sino que a nivel internacional, ¿no? Justo porque, y lo hemos hablado también con otros colegas, ¿no? Como el hecho de que tengas que pasar también primero como por festivales para que pueda darle cierto impulso a tu salida comercial o incluso a tu salida en plataformas digitales, etcétera. Como que a veces también nos contradecimos con eso de es que quiero hacerlo para la comunidad o en comunidad, pero igual estamos como al amparo, a la intemperie de la aprobación, ¿no? De estos sistemas occidentalizados, ¿no? De cómo es que se debe concebir el arte de hacer cine. Entonces, a veces me da miedo expresarlo así, justo porque jugamos de los dos lados, ¿no? Al final de cuentas, pero también hay que decirlo, ¿no? Como que, y justo cuando me avientan esta pregunta, como la que acabas de decir, ¿cuándo ya lo tenemos para verlo? Es como de, ay, no sé qué hacer, porque igual justo el sistema en el que produje esta película, ¿no? Que constituye la ópera prima como director de Juan Cristóbal y mi ópera prima como productora, ¿no? De largometraje, pues es que dices, chin, es como que me fui por ahí, y de alguna forma hay que seguir como un proceso también, ¿no? Del estreno, la exhibición, etcétera. Entonces, pero esperemos como sí poder, justo como es uno de los objetivos, sí sacarlo, ¿no? Y que más gente lo vea, porque justo también, aunque los festivales son muy importantes, te digo, en ese sistema, es cierto que no todos tenemos las oportunidades de poder asistir a esos festivales, ¿no? A veces incluso dices, bueno, un gran festival no te asegura que mucha gente lo vea, ¿no? Realmente. Y ya, y pues invitar también a nuestros amigos de programadores, ¿no? De cineclubes independientes o estos circuitos independientes, que también volteen a ver a las producciones incluso más independientes que no necesariamente tienen laureles de festivales, porque también si tú no le empiezas a dar al público estas cosas, el público también siempre va a decir, no, yo voy a ver esta porque ya estuvo aquí o porque ya ganó tal cosa, ¿no? Y eso. Bueno, ¿qué retos tiene, por cierto, Erendira, hacer cine documental comunitario? Pues aquí en la costa o en el estado de Oaxaca. Has trabajado en el Istmo, ahora lo hiciste, te centraste en los últimos 6 años aquí en la costa, en Coyantes. Bueno, creo que los retos siempre han sido, y también como, o sea, de la experiencia profesional, hablando como de las producciones que vienen extranjeras y de nuestras producciones locales, es que generalmente se cree que las personas que no estamos formadas en las grandes ciudades o en las escuelas de cine, no tenemos como la capacidad de ofrecer los mismos servicios con la misma calidad, ¿no? Que las personas que vienen de las grandes ciudades, ¿no? Y que ya tienen como eso. Entonces, creo que el mayor reto ha sido afrontar eso, o sea,
tanto dentro de la producción de Marino y Los Auténticos y los otros proyectos independientes de las que soy responsable como productora. ¿Por qué? Porque al final también necesitamos conseguir fondos, ¿no? Y cuando ven justo los CVs de personas de, es que no tienen una formación formal, ¿no? En una escuela formal, por ejemplo, en una licenciatura en cine o eso, o sea, dicen que no, pero sí sabemos desde la producción que sí pesa luego ese tipo de cosas para conseguir fondos, sobre todo para que puedas como dar el paso a salirte de los fondos estatales, ¿no? Hablando del Estado, ¿no? Federales, más bien dicho, y dar como el brinco, ¿no? A estas otras esferas. Bien. Bueno, en los últimos años hay esta tendencia de folclorizar o mercantilizar la cultura, ¿no? O a los pueblos originarios. ¿Cómo evitaron ustedes incurrir en ello, en este trabajo documental que hicieron? Pues yo creo, también confío en este proceso y bueno, también hay por comentarios de otros colegas realizadores que también son de la costa, de Guerrero y que pudieron asistir, que se logró porque en realidad hay una escucha, ¿no? De los realizadores con los personajes, o sea, hay una escucha real, ¿no? Y tal vez eso sucede, que se siente como esa intimidad y esa confianza de los personajes y no como alguien que va y va a mostrar solo lo que quiere, ¿no? Sino que se siente que se muestra lo que las personas quisieron mostrar y compartir, ¿no? Y ahí justo creo que por eso un gran valor de producción que tiene la película en la historia es que toca un tema universal, aunque es contada a través de una historia muy local y de unos músicos, ¿no? Que es que todos tenemos un sueño y que a veces no están nuestras oportunidades poder dedicarnos a eso, pero que si somos persistentes, siempre vamos a vivir también con la pasión de eso y es lo que nos va a seguir motivando, ¿no? Entonces, pues no sé, hasta ahí creo que se logró. ¿Marino te dijo cuál es su sueño? Pues el sueño de Marino es poder grabar de manera formal un disco, ¿no? Una ¿Ya producción ¿O musical. Muy cerca? Estamos muy cerca porque gracias a la producción durante la película pues pudimos grabar en estudio con ellos, ¿no? Con todos los músicos, con un técnico de sonido especialista en eso y etcétera. Pero también ya no estuvo en nuestras posibilidades poder, digamos, hacer toda el diseño de producción musical, ¿no? De la salida del material, ¿no? Que le gustaría ver a Marino y a Los Auténticos. Entonces justo estamos como en eso de ver hacia dónde se puede ir. Estamos pensando que tal vez pueda ser a través de plataformas, ¿no? Porque actualmente es muy difícil que compren un CD, porque también claro, ya casi no se usan los reproductores, etcétera. Y sí, creo que ahora sobre todo Juan Cristóbal justo está insistiendo en no quitar el dedo del renglón con que eso pueda ser posible, ¿no? Y ya, pero diré que ahí va. Pero también parte cerca de eso se resuelve en la película porque es como, es eso, ¿no? Se trata en la peli de que descubras si Marino hasta qué punto logró o no eso. Su objetivo. Ajá, y también los otros músicos, ¿no? Y todas las dificultades a las que se pueden enfrentar en ese proceso. Por cierto, ¿cómo ha recibido la comunidad de Collantes o el municipio de Pinotepa el documental? ¿Qué reacciones o qué efectos inmediatos vieron ustedes o tuviste durante todo este tiempo también de trabajo? 6 años involucrada en este proyecto. En medio se atravesó la pandemia, ¿no? La pandemia, exacto. Sí, comenzamos en 2018 a hacer como el desarrollo. En 2019 ya teníamos lo que le llamamos como la carpeta ejecutiva o la carpeta maestra de la producción. Ir de allá a conseguir los fondos, conseguimos y en esto se atravesó la pandemia. También porque son personas adultos mayores, los personajes principales, es que decidimos pues no posponer todo básicamente. Recuerdo que justo la semana que empezó la cuarentena. Bueno, en marzo, ¿no? Ajá, finales de marzo, esta semana iba a ser nuestra primera semana de rodaje. Y ya no había paso, me parece, a la altura de Río Grande, ya no había paso libre en las carreteras, que te preguntaban como a qué ibas, ¿no? Y ya, entonces, y después para nuestra postproducción también se nos pasó por ahí
la extinción del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, el FOPROCINE, que fue el fondo que nos habían dado para producir y postproducir este proyecto. Fue cuando desaparecieron todos estos fideicomisos o fondos que había. Exacto. Cabe decir que este fondo como tal no está extinto todavía, porque administrativamente tenía y tiene aún pendientes un montón de contratos por cerrar, ¿no? Incluido, por ejemplo, el de Marino y los Auténticos. Entonces, pues sí tuvimos como que hacer mancuerna justo con algunos otros realizadores que sí ya fueron externos a nuestro estado, a Oaxaca, pues para poder sacar la postproducción, porque si no la película pues iba a envejecer, porque realmente no teníamos ni tenemos aún el dinero para pagarles a estos proveedores. Creo que es importante decirlo, ¿no? Porque al final también eso nos hizo encontrarnos con personas que también nos apoyaron y con las cuales coincidimos justo en lo que dices, ¿no? Como de no vender una historia folclorizada, ¿no? Una historia más de folclore. Entonces, sí, por ahí se involucró esta compañía productora Terra Nostra, que tiene sede en San Cristóbal de las Casas, que cada año estrenan un documental, que se estrenan grandes festivales. Y creo que también justo con ellos es eso, ¿no? Que tienen esa visión también de no idealizar, ¿no? A los pueblos originarios. Entonces, también como cuidamos mucho ese proceso durante nuestro trayecto para lograr Marino y los Auténticos. Bueno,